lo ideal siempre sería mantenerse por encima del peso de categoría. Eso siempre va a ser un game changer en tu rendimiento. También va a pasar gente que dice, hostia, es que hemos subido de categoría y compañero, a lo mejor hubiese estado mejor que te quedas donde estaba. Y luego, sin miedo, yo también soy de esos nutricionistas que si no entra en categoría le devuelvo todo su dinero. ¿Qué le diría al Martín de hace un año? Que encima hace un año yo creo que esto ni se te planteaba, ¿no? Bienvenido Martín, bueno, Martín Amostegui, Musclemart para los amigos. Ya sabéis que estoy haciendo una serie aquí con nutricionistas. Estuve con Marina, también con Adri y ahora con Martín abordando distintos temas de la nutri. Así que bueno, empezamos directamente al grano. Muchas gracias por estar aquí. Quiero que responda a la pregunta que mucha gente puede no tener todo claro y es ¿cuándo tú como Nutri recomiendas a alguien subir de categoría? Empezar a subir un poquito de peso para optimizar el rendimiento. Así que Martín, comenta un poquito. Vale, nada, lo primero, Alberto, darte las gracias por invitarme. La verdad que tenía bastantes ganas de aparecer aquí en el podcast. Ya lo hablamos en su día y lo pusimos un poquito, pero bueno. Vamos a la pregunta. Vale, ¿Cuándo subir de categoría? Tenemos muchos momentos clave donde podríamos subir. vale. Principalmente, uno de los momentos que más recomiendo siempre es que se acabe una etapa deportiva. Por ejemplo, la etapa sub-junior, la etapa junior y cuando tengamos más de 6 meses de trabajo por delante. En ese momento yo creo que es el más clave para subir, pero bueno, también habrá otros momentos como cuando hay lesiones, molestias, el rendimiento se ha estancado. Pero bueno, vamos a Vale, centrarnos principalmente en estas dos primeras que he dicho de cuando se acaba una etapa. ¿Por vale. qué? Vamos a esperar tanto tiempo? Porque al final muchas veces lo que estamos buscando es el máximo rendimiento posible en un momento y muchas veces que estamos segundo o tercer año de junior o nos quedan 2 por delante. Siempre tenemos como esa espinita de ojalá en un año poder ser campeón, subir al podio, Sí. representar al país. Entonces muchas veces el momento en el que termina una etapa junior, además que cuando somos juniors tenemos menos de 23 años o subjuniors que todavía tenemos menos de 18 años, el desarrollo muscular todavía es muy corto. Entonces Vale. vamos a esperar, por ejemplo, que terminen estas etapas para aprovechar para subir. Sería el momento clave. Yo creo que encima, además, es bastante común, es bastante frecuente en estos momentos de subir. También, bueno, también dependerá un poquito del contexto del atleta, del nivel que tenga, ¿no? Vale. Digamos que si sabes que estás a mitad de tabla, Te da un poco igual. sí, esperar a final de que termine tu etapa, digamos, yo creo que es una pérdida de tiempo. O sea, quiere decir, posponerlo lo máximo posible, al final lo que estás haciendo es posponer también tu prime en tu rendimiento. Vale. Entonces, lo que hay que buscar es hacer un balance entre el rendimiento que tienes ahora mismo, lo que te estás jugando y en el momento en el que estás. Entonces, Vale, y digamos, una cosa, me acuerdo una vez, ahora que justo estaba hablando, un debate que tuve con un colega, me habló como de un concepto que no me gusta mucho, pero es como quemar balas. Me dijo que solo empezaré a subir de peso cuando ya el rendimiento se estanque. Lo cual, pues bueno, puede tener cierta lógica, de decir, ok, quiero como maximizar mi rendimiento en 83 y luego subo. Versus, a lo mejor lo contrario, dice, ok, no, quiero ir mejorando mi rendimiento mientras voy subiendo de categoría. ¿Qué opinas tú de esto? claro, vale, me parece bastante interesante ese punto de vista que es como que estamos utilizando cada una de las herramientas de uno en uno, en lugar, podemos utilizar Exacto. todas a la vez sin maximizar ninguna de ellas al mismo tiempo. Es decir, si tengo 15 herramientas disponibles y yo solo utilizo de una en una, pues posiblemente mi rendimiento vaya a ir mucho más lento que si yo utilizo todas las herramientas, aunque no sea al 100%. Es decir, pues, si me pongo ya a subir de peso cuando sé que no voy a rendir, o imagínate, soy 83 y estoy pesando 78 kilos, pues si me pongo a subir de peso ya, posiblemente tenga mejor rendimiento Sí. de aquí a un año o a 6 meses que si espero a Vale, vale. cambiar de tanque o a cualquier otro motivo o a estar intentando entrar todo el rato en 74, pasándolo fatal y luego que las competiciones siempre me salgan mal por otras cosas. Entonces, yo no soy partidario de esperar más de la cuenta, solo si te estás jugando algo de verdad, puedes ir a un europeo, quieres ganar algo o bueno, o por algún otro motivo personal que te pueda motivar, pero digamos que yo intentaría adelantarlo lo máximo posible. Vale, de hecho, aparte también yo pienso una cosa, bro, que es eh, lo que has dicho tú, de utilizar una herramienta de manera secuencial, una a una, o toda la vez. También me ocurre que es como que parece que quemas la bala. O sea, están dando a entender que es menos eficiente. O sea, mucha gente como, por ejemplo, bueno, con el tema de la alta frecuencia, que hay mucho debate últimamente, me decían, es que estás quemando balas. Yo solo subo frecuencia cuando me estanco. Pues me daba siempre la misma sensación de, hostia, es muy similar a cuando me dicen, solo subo de peso cuando me estanco. Y aunque no me meta en tema de frecuencia aquí, porque no vamos a poner ahora en esto, pero como que lo veía de, ok, a mí no me gusta el concepto de más balas porque prefiero, si tenemos 15 recursos, vamos a utilizar los 15. No creo que tu cuerpo de repente no vaya a mejorar porque no esté en volumen. Me pasa con Claro. algunos atletas que, bueno, sobre todo atletas novatos, que te quiero preguntar sobre esto de qué diferencia hay a la hora de subir de categoría en novato, intermedio, avanzado, porque yo creo que especialmente lo normal es que un novato llegue con menos masa muscular de la óptima, de esa power zone que se hablaba hace unos años, y como que cuesta mucho decirle, oye, tío, tu rendimiento, tu prime de rendimiento seguramente está 20 kilos por encima de lo que estás pesando ahora mismo. Y me gustaría un poco cómo lo abordas tú eso.
Vale, pues en principio, a ver, podemos ver atletas novatos, o sea, digamos, con rendimiento de más novatos, con posiciones corporales de más avanzados y Sí, viceversa. Es decir, podemos ver gente muy fuerte con un desarrollo muscular muy pequeño ¿vale? y gente con un desarrollo muy alto que tiene poca fuerza como tal. Entonces, o sea, lo normal es que cuando tú tienes más desarrollo muscular, casi siempre tengas un mayor rendimiento. Entonces, en personas novatas que habría que buscar, pues que mejoren ambas cosas a la vez. No, por ser novato, por ser más avanzado, yo no cambiaría el criterio a la hora de ponerlo o subirlo de peso, de masa. O sea, yo me centraría mucho más en el peso que está dando, en la altura que tiene, en cómo se siente, en de si le cuesta mantener ese peso, si le cuesta demasiado de subir. Es decir, intentar hacer que los cambios sean poco a poco. En un atleta novato sí que lo que no haría es forzarle cosas antes de tiempo, porque digamos Vale, que un atleta novato lo primero que tiene que centrarse es en que le guste este deporte, en encontrar pues, vale, que sí, pues, sí, sí. un adecuado, que disfrute de esto y una vez que ya encuentre el nivel y digamos, usted está avanzando muchísimo, se está empezando a jugar cosas, es cuando tú le tienes que exprimir un poquito más y exigirlo un poco más. Al principio, si esto le causa estrés, lo evitaría por completo. Vale. Y Es luego, una respuesta positiva. a nivel, bueno, una cosa que yo también intento hacer mucho con estos podcasts, con los Nutri y demás, que a mí me hubiese gustado mucho hacer, bueno, me hubiese gustado mucho ver antes, es como bajaros al barro, ¿sabes? Me van a decir, oye, ayúdame un poco con, estamos hablando de esto, pero la gente, los Nutri, los entrenadores que estén viendo esto, que diga, ok, yo me quiero llevar como datos reales, casos reales, eh, digamos que como un go-to, ¿sabes? Que puedan actuar y que puedan sacar aplicaciones prácticas. Bueno, aquí Martín La Cabra se ha hecho una presentación, si quieres, preséntala. Y Ah, sí. empezamos también a charlar sobre eso. Pues al final la idea es eso, que no solo se vayan con cosas muy superficiales, sino que puedan tener casos prácticos, aplicaciones prácticas, que ya digo, a mí lo que me hubiese gustado. Vale, sí. A ver Vale, que me aparezca. vale. ¿Se ve, Sí, se ve bien en la pantalla? sí, dale si quieres, puedes hacer zoom si quieres, ¿eh? O sea, como poner la ¿Puedo hacer un presentación poquito de completa. zoom? Si lo pongo así incompleto, Sí, ¿cómo aparece? mejor, mejor, mejor. Perfecto. Vale, pues mira, yo aquí he hecho una pequeña gráfica que la verdad que tampoco es que me haya basado en datos como científicos y que lo haya sacado de estudios, sino que lo utilizo un poquito más en mi experiencia en consulta y pues también lo que he podido ver y analizar con la composición corporal. Y simplemente la altura, digamos que es un determinante muy importante a la hora de seleccionar la categoría. Entonces aquí Vale, primero habría que definir entre hombres y mujeres, esa sería la primera variable. Y luego abajo, pues, no sé si se ve bien, he puesto aquí un pequeño paréntesis para aplicar pues estos rangos que estoy poniendo aquí arriba, serían 5 kilos menos en el rango en juniors y 10 kilos menos en subjuniors. vale. Pero digamos que un hombre aproximadamente de 1,50 m, es difícil ver un hombre de 1,50 m, pero digamos que tendría que estar pesando entre 5 kilos por encima, o sea, quitándole esos 100 Sí, te centímetros, entiendo. 5 kilos por encima, de 5 a unos 25 kilos por encima. Digamos que siempre habría que respetar 5 kilos por encima de la categoría. Es decir, que yo si soy una persona de 1,80 m, tendría que pesar como un mínimo 85 kilos para tener un buen rendimiento, pero podría ir desde Vale, 85 kilos hasta 110. Entonces, muy posiblemente el máximo rendimiento de los atletas se vaya a encontrar en el rango desde el medio hasta la parte más alta de sí, ese rango. Es decir, vamos a poner una persona española promedio de hombre sería de 1,75. Pues esta sí, persona debería estar pesando pues mínimo 80 kilos, que digamos que eso sería lo mínimo. Si pesa menos que esto, o es muy joven o tiene muy poco desarrollo muscular, pero normalmente sería más de 80 kilos, pero vamos a poner sí, que pesa de 90 a 100 kilos. Si esta persona, por ejemplo, yo mido un 75, yo peso, ahora mismo no, ahora estoy pesando un poco menos, pero bueno, en un buen desarrollo, con un buen desarrollo muscular, midiendo un 75, estoy en 96, 97 kilos. Digamos que sí, todavía me era un poquito más para el tope, pero digamos que eso sería un buen desarrollo. Pues igual, con un poquito menos, digamos que sería 90 kilos. sí. Vale, pues ahí digamos que estamos unos 15 kilos por encima de nuestra altura. En mujeres Vale, tendríamos también un sistema parecido, simplemente que aquí, en lugar de partir desde plus 5 kilos desde la altura, digamos que es desde, si mide unos 60, pues desde 60 kilos vale, hasta unos 15 kilos por encima. Y según se va haciendo más amplia la categoría, es decir, voy siendo un poco más alta, digamos que no vas hacia 15 kilos, sino igual va a 20, 25 kilos. Luego vale, aquí tenemos el handicap, bueno, el contexto de que en mujeres la última categoría con peso cerrado es 84 kilos, que tiene mucho menos margen. La verdad que yo aquí creo que vale, sería igual poner una categoría por encima, porque creo que 84 kilos se queda un poco corto vale. y tiene margen, pero bueno, en hombres tendríamos hasta el margen de 120 y en mujeres hasta 84 kilos. Vale, y por ejemplo, a mí me pasaba, yo me acuerdo cuando empecé a entrenar, que decía, me acuerdo que estaban las típicas Power Zones, las tablas de Power Zone, que bueno, es más o menos, entre comillas, algo parecido a esto, y se decía tu categoría ideal, y yo empezaba, tú verás, empecé con 18 años, y me dicen, no, tú tienes que pesar unos 105 kilos. Yo decía, compañero, imposible que pese eso. A nivel también de mentalidad para el atleta, explicarle que, oye, en largo plazo y seguir subiendo de manera progresiva, yo siempre digo, oye,
a mí muchos atletas me vienen también y me sacan las tablas. Y digo, oye, hasta que tú llegues a pesar eso, a lo mejor te faltan 2, 3, 5 años y no pasa absolutamente nada. Esto es una cosa que muchas veces tengo que explicar. ¿Por qué? Porque la gente, tú lo sabrás más que yo, tiene, tiene mucha prisa, es muy poco paciente para estas cosas y quieren llegar a esa power zone como sea, sin darse cuenta de que la composición corporal también es muy importante. Claro, eso es. A ver, vamos a entender que el powerlifting es un deporte que si te gusta de verdad puede ser muy, muy longevo y tú puedes encontrar tu máximo Sí. rendimiento. Lo ideal normalmente suele ser por encima de los 30. Digamos que la fuerza, digamos, es la cualidad física que más se mantiene. Sí que vemos Sí. casos excepcionales, como ahora el campeón de 93 que tiene 18 tacos. Claro que es un caso excepcional, ¿no? Digamos, si tiene 18 años, ¿cuántos años ha tenido para desarrollar esa masa muscular que tiene? Muy Pues poca. 3, 4 años buenos de desarrollo. Pues mira, imagínate pero digamos que lo normal es que tú un desarrollo muscular lo consigas a partir de los 25, 26 años. Vale. Entonces, estos rangos que pongo yo aquí es para que tú llegues al final de esa etapa, ya cuando hayas madurado y tengas unos cuantos años de experiencia, 10 años en el gimnasio, es cuando vas a llegar a esos 25 kilos por encima. De todas maneras, aquí estamos hablando solo del peso, no estamos hablando de la composición corporal, que lo ideal sería mientras mejor sea la composición, es decir, más masa muscular, menos grasa, dentro de ese peso que tengas, mejor. Vale. ¿Vale? Así que también habría que tener eso en cuenta de composición. Es decir, no me interesa solo subir de peso, sino me interesa saber cómo lo subo y qué tengo. Entiendo. De hecho, Vale. aquí podemos ver también en la siguiente hoja, que era también lo que quería explicar, que a corto plazo, o sea, en el muy corto plazo igual me interesa mucho más el peso corporal, sí que eso puede ser verdad. Es decir, si yo tengo una competición de aquí a 3, 4 meses y soy un competidor en la categoría 74 kilos, me interesa mucho más llegar a 75 kilos. Yo imagínate que parto de 70 kilos, me interesa Sí, mucho sí, más sí. llegar a 75 kilos en lo antes posible, en una condición aceptable, que estar en muy buena composición en 70,5 kilos. ¿Vale? Sí que es Sí. verdad que a corto plazo me interesa mucho más estar por encima de peso para luego cortar un poquito que Que lo contrario, sí, sí, entiendo. digamos que eso es a corto plazo, pero cuando nosotros buscamos el rendimiento a largo plazo, sí que cuenta la composición y cuenta mucho más la composición corporal que el peso. Me gusta. Vale, me mola, me mola. ¿Vale? ¿Quieres corto y luego continuamos por aquí o Si sigo por quieres aquí? seguir, si ya puedes seguir por aquí sin problema, ¿eh? Vale. Luego tendría aquí otra cosa también muy importante, que es lo que está hablando aquí de la composición corporal y el peso al que debemos aspirar. Es decir, una vez que nosotros ya por nuestra altura hemos determinado qué categoría estamos compitiendo, o por lo menos este año qué categoría, lo ideal siempre sería mantenerse por encima del peso de categoría. ¿Vale? Eso siempre va a ser Ok. un game changer en tu rendimiento. Es decir, si yo soy 105, pero es que me mantengo todo el año en 101 kilos, no voy a sacar el máximo provecho posible a mi categoría. Entonces, ¿qué debería buscar? Estar entre un 2, yo siempre recomiendo entre un 2 y un 4% por encima de categoría de peso. Y si has llegado hasta aquí, te recuerdo una cosa, es que si quieres empezar a trabajar conmigo como atleta de powerlifting, tienes abajo en la descripción el link de mi web al cual puedas acceder, revisar mis precios, formulario, cómo trabajo y me pondré en contacto contigo sin ningún tipo de compromiso. Así que nada, bye bye. Siguiendo con este caso de un chico de 105 kilos, digamos que un 2% por encima sería 107,1 kilos y un Vale. 4% sería 109,2 kilos. El 4% sería más para momentos un poquito más alejados de competición y el 2% cuando ya me quedan 2 meses o menos. O también Sí. depende de si sé entrar en categoría, tengo experiencias haciendo cortes o no lo tengo. Aunque yo, por ejemplo, de este tema soy un poco, no soy tan fan, pero bueno, Vale. también Vale, habría vale. que mirar este tipo de cosas de cuánto por encima de categoría puedo estar y cuánto tiempo antes para cortar. Eso sería otro tema. Pero yo, mi recomendación personal con la gente que trabajo, entre un 2 y un 4% por encima de categoría a lo largo de todo el año y el día de competición, un Sí, 99,9% básicamente. dar el máximo peso posible. Eso sería lo perfecto para el máximo rendimiento posible. Y aquí con esta tabla, cada quien, viendo su propio peso, puede ver que es un 2 o un 4%, que bueno, de todas maneras lo puede calcular exactamente, pero digamos Sí. que tiene que calcular respecto al peso de Sí. categoría y el peso corporal, es decir, a qué aspiramos. Y ¿Vale? que idealmente también, si tú estás por encima de la categoría durante más parte de la temporada, pues vas a estar en un entorno, en un contexto de entrenamiento más positivo para generar adaptaciones que si estás por debajo. Al final, si tú, por ejemplo, te compites contra otro 105, el que esté pesando 100 y el que esté pesando 110, por poner números así aleatorios, el que esté en 110, si luego es capaz de meterse bien en categoría y sin verse afectado demasiado su rendimiento, ha estado durante 7, 8 meses en un contexto más positivo para generar adaptaciones que la otra persona. Es decir, es importante bueno, al final parece una obviedad, pero en este deporte cuanto más pesas con una composición, vamos a decir, aceptable, mejor, porque va a tener más tiempo para entrenar con un mejor contexto y al final está en una posición donde, vamos a decir, nada te pesa. A todo el mundo le ha pasado, sobre todo los que empiezan a subir un poquito de peso, la primera subida de peso corporal que haces,
Bueno, yo me acuerdo que flipaba, decía, ¿cómo me está subiendo la banca? Bueno, me está subiendo la banca literalmente porque estás pesando un poco más. Y si tú estás así durante gran parte del año de manera estratégica, porque es importante hacerlo de manera estratégica, no porque te vas en verano a tu casa y te gusta mucho el helado de turrón, que era mi caso. Es, ¿Sabes? claro. Sí, sí, como dices, al final el máximo tiempo que puedas estar en un constante superávit calórico te va a ayudar a recuperar mucho más, te va a ayudar a tener mejor rendimiento, a tolerar más trabajo. Al final Exacto. también en construir más masa muscular en un peso adecuado, ¿sabes? Porque al final, si tú estás, o sea, tú puedes estar muy bien, pero si estás, lo que estamos diciendo, en el 99% de tu categoría de peso, vale, muy bien, igual estás en peso de la hostia, pero es que posiblemente no estés sacando el máximo provecho posible a lo que podría ser. Que sé que para todo el Exacto. mundo no es fácil, ¿eh? Al final, como hemos mencionado antes, también la altura va a ser determinante. Hay personas que van a estar, si echamos para atrás en la gráfica, hay personas que van a estar como entre dos categorías y eso va a ser lo más complicado de todo. O cuando tú estás midiendo 1,78 y no sabes si estar en 93, en 105, estás punto medio, no eres capaz de ganar masa muscular y empiezas a subir demasiado la grasa, pues bueno, y hay gente que igual tendrá que hacer un trabajo mayor, pero bueno, hay otras personas que tienen la altura correcta para cada categoría y la gente que está entre medias, pues tendrá que Se hacer un jode. trabajo, ¿no? Vale, vale. Entiendo. Y también de paso, te quería preguntar que si te ha pasado con varios atletas que sube de categoría y demás. Bueno, porque yo me acuerdo hace no mucho que pasó con Campano, que intentó subir a 66, por X motivos, por Y o por Z, realmente no fue todo lo productivo del mundo. Que yo realmente no, sin conocer el caso de Campano, no lo achaco tanto a la subida de peso, sino porque seguramente a nivel de contexto pasarían cosas. Pero te ha llegado a pasar gente que dice, hostia, es que hemos subido de categoría y compañero, a lo mejor hubiese estado mejor que te quedas donde estaba. No sé si te ha llegado a pasar. Claro, no, como tal no me ha pasado como en personas con las que yo he trabajado y justo el caso de Iván Campano, digamos, es un poco atípico, ¿no? Es como una Sí, persona sí. que desde fuera todo el mundo dice, joder, igual le vendría bien subir de categoría, eso es lo que puede pensar cualquier persona viéndolo desde fuera, pero es que es una persona que se está jugando dinero de verdad Sí, porque está... sí, claro. digamos, que creo que es la única persona en España que se está jugando algo de verdad quedándose en un peso más bajo. Y al Sí. final creo que la estrategia no la sé 100% porque yo no soy el nutricionista, no estoy trabajando ahí, pero al final, ¿qué es lo que vemos? Que siempre está por un peso por encima y ya tiene muy entrenado el corte de peso y más o menos le puede funcionar bien. Hay veces que no le funcionará tan Sí. bien, pero tiene que ir repitiéndolo porque ese es su contexto y es una persona que de verdad se está jugando algo. ¿Hay personas que después de subir de categoría han ido a peor? Puede ser, pero yo no lo achacaría como tal a la composición corporal. Puede ser porque igual ya no se ven tan competitivos, puede ser porque se han desmotivado, pero es que al final si están en un ambiente más saludable, porque la anterior categoría se les quedaba cortos, aunque fueran muy buenos en esa categoría, pero se les quedaba cortos y ahora están en una categoría donde tienen más salud, pueden entrenar mejor, si no les está yendo tan bien en cuanto al rendimiento, puede ser, yo lo achacaría a otros motivos externos a la nutrición, porque digamos que Sí, yo digo igual. es muy raro. O sea, es muy raro echarle la culpa a la nutrición cuando de repente tienes más disponibilidad energética para entrenar, cuando comes más, cuando no estás pasando hambre, cuando hay un poco más de orden en tu alimentación. Entonces, Sí. no me ha pasado experiencias personales, o sea, personales con gente que yo trabaje, pero entiendo que pueda pasar, pero yo... Sí, mm, yo todos los contactos que sé es gente que ha subido de categoría y ha subido de una manera que al final pues subes mal, subes con prisa y aparte se suma eso que hace que la subida de categoría per se ya no sea del todo ideal y que el contexto ha cambiado. Y pues y yo he escuchado comentarios de gente de, hostia, ¿por cómo ha subido de categoría y está peor que antes? Seguramente no es por el hecho de, bueno, seguramente me jugaría la mano a que no es por la subida de categoría, es más bien por otro contexto que se habrá juntado con esa subida de categoría, pero a nivel teórico y si tú mantienes tu mismo contexto, el mismo contexto y subes de peso, a priori claro. deberías de tener un mejor contexto. Y cuando dices que está peor que antes, ¿te refieres al total que está haciendo, al nivel que tiene ahora mismo en esa Claro, categoría o podría ser, vale, es que justo estoy pensando ahora mismo en un caso en concreto que de total se sube, o sea, sube el total, pero pero quizás baja? la subida a nivel relativo no es tan proporcionada. Quizás dice, oye, ha subido 30 kilos de total, pero ha subido una categoría y esa subida de 30 kilos de total hace Sí, que, número uno, no sea igual de competitivo, porque a lo mejor ya de por sí la categoría es más competitiva y la subida relativa hubiese tenido que ser mayor. Como que en sí la subida relativa no es lo suficientemente grande. Pero ya veo, ya digo, por ejemplo, los casos que pienso así son gente que ha subido de categoría, ha subido mal de categoría y el contexto quizás no ha sido el ideal. Pero como tal, claro. Mira, ¿sabes? ejemplos que puedo ver yo, bueno, de eso mismo que estás comentando, es personas, por ejemplo, que han estado mucho tiempo en una categoría como encerrados y no han querido, no han podido subir, y de repente suben muy rápido, pero porque Sí, muchas veces
a eso de mantener la categoría se asocian un montón de problemas, como puede ser hasta un TCI escondido, puede ser un montón de problemas con la alimentación, relación con la comida y demás, y cuando de repente tienen vía libre, suben demasiado rápido y eso les Vale. hace explotar en más sentidos, digamos. O sea, ya dejan de cohibirse con la comida y lo que empiezan es a comer mucho más y puede ser que eso les saque o que suban demasiado. O sea, igual pierden la composición posiblemente porque de repente comen mucho más de lo que necesitan y no están haciendo el paso a paso. Pero bueno, Sí. eso también, digamos que serán casos muy Sí, cercanos porque a... de hecho yo creo que esto, no conozco así, tire de memoria, no conozco ningún caso de alguien competitivo en una categoría que suba una categoría encima y tenga todas estas cosas mal. O sea, lo normal es yo creo que ver esto en gente más amateur, que, Sí, bueno, que tienen opciones para ir a un nacional, pero hace las cosas un poco a medias, pero yo estas cosas, quizás en el más alto nivel no lo veo tan común, porque creo que en el más alto nivel la gente es un poco más cuidadosa en ese aspecto. sí, al final también una persona en alto nivel, igual hasta que no ve que hay un hueco en la siguiente categoría, igual Sí, sin se duda, tiene ahí todo lo que puede y sin dice, duda, sin vale, duda. ahora sí, se ha acabado mi etapa Sí, sin junior, duda. o ahora mismo no sé quién se ha ido y nos subimos, él se sube de categoría a la siguiente. Sí, sí, Eso también se ha visto, sí. sí, sí, sí. Vale. Vale, si quieres continuar aquí también que tengo un par Sí, de sí, cosas sí. más. Y lo que te estaba comentando antes, antes esta misma balanza estaba al revés, que decía que el peso corporal a corto plazo iba a ser fundamental como para el rendimiento, digamos, para ese propio año, pero a largo plazo la composición corporal va a mandar. Si Vale. soy atleta de la categoría 63 y tengo muy buena composición estando en 64 kilos, va a ser mucho mejor, lógicamente, que estando en 64 kilos con peor composición porque tuve mucha prisa y nunca llegué luego a mejorar la composición. Entonces, digamos que la composición corporal es algo que sabramos mucho, pero es muy variable en cada una de las personas. Es decir, dos personas con un mismo porcentaje graso y demás se pueden ver muy distintas, entonces tampoco habría que centrarse tanto en cómo se ve visualmente, sino también cuál es la composición corporal que a esa persona le beneficia de verdad. Vale. ¿Vale? Vemos que, joder, pues igual una persona que igual estando en la misma composición corporal, estando en un punto de graso muy bajito, seguramente tenga mucha propensión a lesionarse y otra persona que ahí esté súper bien. Repito, por Vale. ejemplo, el caso es que no me acuerdo el nombre del campeón del mundo en el 93, pero ese chico, Willow. sí, eso es. Ese Sí. chico, por ejemplo, tiene una composición corporal Totalmente. donde el porcentaje graso es mínimo, es que es muy mínimo y cualquier persona que estuviéramos en esa composición y tirando Ya ves. pesado, posiblemente el riesgo de lesión aumente una Estás barbaridad cocinado. y demás. Entonces, sería muy complicado. Y hay otras personas que estando en un porcentaje graso mucho más alto, es que en esa misma categoría, pues Jonathan Kaiko no tiene nada Sí, que ver la composición de un atleta que es similar en cuanto total y del mismo sí, país, sí. la cultura y Es todo. decir, que Entonces, para que yo esté escuchando, la composición corporal no es tener abdominales, compañeros. No es tener. Ojalá todo el mundo lo tuviésemos y tuviésemos en un punto idóneo, pero no tiene por qué ser así. eso es, eso es. Entonces, al final, con la composición corporal, al final, digamos que es digamos que es el paso medio y no el fin como tal. La composición corporal es lo que nos quiere llevar a nosotros al mejor rendimiento y sabemos por la ciencia que una composición corporal adecuada sería donde haya mucha cantidad de masa muscular, menos cantidad de grasa, pero todo el mundo en unos rangos donde su cuerpo lo acepte bien. También sabemos Vale, que en mujeres va a ser más alto, en personas mayores va a ser más alto y luego de forma individual también va a cambiar muchísimo. Entonces no hay que centrarse en un físico concreto y digamos que esto tiene que ser el objetivo secundario. Esto tiene vale, que ser que nos lleve a nuestro fin, a nuestro fin, que es el máximo rendimiento posible en una categoría. vale. Vale. Siguiente, luego teníamos. Vale. Y luego creo que íbamos a hablar el ritmo de Sí, subida y y habla un poquito sobre todo para. Al final estamos dando un poco de eso, información de un poco números, ¿sabes? Para que la gente también pueda tener como claridad absoluta de ok, cómo funcionan las cosas a nivel como numérico, entre comillas, ¿sabes? eso es. Entonces, sí, hablando en números, o sea, es mucho más sencillo porque, o sea, podríamos poner un contexto como tal, pero si ponemos números luego cada quien, aparte de escuchar el ejemplo, también puede poner su propio ejemplo y Vale, amoldárselo a sí mismo. Entonces, ahora hablando en cuanto al tema del ritmo de subida, ¿cuánto deberíamos de tardar en cambiar de categoría, subir de peso y demás? Esto también va a ser muy individual y va a depender del punto del que partamos, de cuál es nuestro contexto, de si nosotros ya estamos 3 kilos por encima de la categoría anterior y nos quedan solo 3 kilos para subir, cuántos kilos hay desde una categoría a la siguiente. Por ejemplo, de 74 a 83 hay 9 kilos, pero desde 93, bueno, desde 105 a 120 hay 15 kilos. Entonces también habría que valorar cuántos kilos deberíamos subir, sobre todo también asentarlo en ese 102%, entre ese 102 y 104% sí, al que debemos de llegar, ¿no? Digamos, ahí podríamos calcular cuántos kilos nos hacen falta. ¿Nos hacen falta 3 kilos? Pues estamos cerca. ¿Nos hacen faltan 12 kilos? Pues todavía nos queda un trabajo largo.
Entonces, digamos que este sería el paso a paso, ¿no? Primero, calcular el gasto energético estimado, luego generar un ligero superávit, monitorizarlo y hacer pequeños ajustes para llegar a ello. Si vamos de uno en uno, primero calcularíamos lo que es el gasto energético estimado. Entonces, vamos a poner que a lo largo de la semana tenemos aquí tres variables que suponen el gasto calórico de cada uno de los días. En la parte de abajo tenemos, en color rojo, tenemos el metabolismo basal, que esto digamos que son las calorías que tu cuerpo gasta estando totalmente quieto, simplemente para cumplir con sus funciones vitales. Y todos los días más o menos sería lo mismo, ¿no? Digamos que es que tú, Alberto, te tumbes en la cama totalmente 24 horas, que espero que eso no lo hagas nunca. Eso es lo que tu cuerpo gastaría simplemente para mantenerse vivo y funcionando correctamente. Esas 1.800 calorías. Luego tendríamos en color verde el TID, que sería la termogénesis inducida por la digestión. Digamos que es las calorías que gasta tu cuerpo para hacer la propia digestión de los alimentos que estás consumiendo. En este caso vamos a estandarizarlo en 180. Esto se calcula que aproximadamente es el 10%, pero bueno, estas son otras cosas. Y luego tendríamos el gasto energético en movimiento, que en este caso estamos agrupando tanto el movimiento durante el ejercicio y fuera del ejercicio, en NEAT, y el que solo sería el IT, ¿vale? En la misma agrupación. Y como es lógico, pues depende de si tengo un día de entrenamiento o no, pues quemaré más o menos calorías. Como aquí podemos ver un ejemplo. Alberto, ¿tú sabrías decirme, por ejemplo, qué se está haciendo cada uno de estos días para tener Yo te digo, lunes, martes, sentadilla, banca, peso muerto. Miércoles mi colega no sale ni a andar. Jueves ¿vale? hace una banca preparatoria. El Eso es. viernes un SBD primario, 100%. Y el sábado algún accesorio, sale con su novia a andar, tal. Eso es. Eso es, perfecto. Y el domingo otra vez descanso. Entonces sería, digamos, Efectivamente. esa gráfica de ahí. De esa forma podemos calcular cuánto es el gasto energético estimado, ¿no? Tenemos cada uno de los días, cuánto se gasta. Tenemos un día muy fuerte que sería el viernes. Tenemos 3 días intermedios que serían el lunes, martes y sábado. Un día medio que sería el jueves y 2 días bajos que serían miércoles y domingo. Vale. Y aquí uno de los errores más comunes que se ve mucho en este mundillo es que todos los días se busque comer exactamente lo mismo. Es decir, yo, por ejemplo, calculo cuánto es mi gasto energético y he visto que de media tengo 2.000, no sé cuántos me sale por aquí, 2.700, 2.600 calorías y todos los días consumo en un superávit calórico de unas 400 calorías. Y si yo todos los días consumo este extra, lo que podemos ver es que los días de descanso estoy haciendo un gasto energético, o sea, un superávit calórico mucho más pronunciado que otros días. Y, por ejemplo, el viernes no llego ni siquiera a un superávit calórico. Vale. Entonces, ¿qué sería aquí lo ideal? En función de lo que yo voy consumiendo, o sea, del gasto que tengo, yo siempre buscar un superávit calórico diario de las mismas calorías, ¿vale? Aquí lo que podemos ver es eso, que en lugar de pensar que todos los días como lo mismo, porque como si todos los días gastara lo mismo, lo que me doy cuenta es que cada día, según lo que voy haciendo yo, gasto más o menos calorías. Entonces, en función de eso, tengo que hacer un pequeño superávit a cada uno de los días, haciendo pues, lo que estoy haciendo. Entonces, sería la forma correcta de hacerlo. Y para calcular este ligero superávit calórico, pues es simplemente sumar lo que hemos visto hasta aquí. El metabolismo basal, el gasto energético en movimiento, el efecto térmico de los alimentos y un superávit calórico de entre 250 y 500 calorías. Y cuando tenemos ese superávit calórico ajustado a cada uno de los días es cuando empezamos a subir de peso. Vale. Ya tenemos ese ligero superávit. ¿Qué va a ser fundamental? Aquí no hace falta explicarlo porque estamos en un contexto donde los son deportistas y ya están entrenando fuerza sobre todo, que nosotros cuando buscamos subir de peso, una de las cosas que la gente no entiende es que es obligatorio el entrenamiento de fuerza, eso hablando en contextos externos, pero aquí está ya... Sí, está bien integrado. No, pero aquí lo que podríamos decir es que igual en un contexto de superávit calórico, lo interesante sería aumentar el volumen en accesorios o aumentar las repeticiones y demás para que eso, que el estímulo vaya directo a la hipertrofia para que pues se genere más masa muscular. Que bueno, que también hay contextos en los que personas que ni siquiera nunca han destinado más tiempo a hipertrofia igualmente pueden hipertrofiar, pero bueno, si ya que estoy en superávit calórico destino un poquito más de trabajo a generar masa muscular, pues posiblemente pues, tenga un resultado un poquito más rápido. Vale, ¿y por qué estas calorías extra entre 250 y 500 calorías? ¿Y cuánto elegiría en cada momento? Yo al principio siempre sería un poquito más tranquilo, calmado y empezaría con 250 calorías. Intentaría ver que esto es lo que responde. O sea, con esto ver que estoy subiendo de peso. Veo que esto se estanca, pues entonces voy subiendo, porque al final no es que cada vez tenga que meter más calorías, sino al final lo que hay que generar siempre es un superávit calórico de unas mismas calorías. Si yo supiera exactamente cuánto estoy gastando cada vez, siempre le añadiría 250 calorías, pero hay veces que gastas más, a veces más. Por eso el gasto energético es estimado y nunca es calculado. O sea, es muy difícil que el gasto energético porque haría falta pues, indumentaria muy complicada. Entonces, siempre lo estimamos y por eso decimos entre 250 y 500 calorías de superávit calórico y listo. Al principio 250 y cada vez le puedo ir subiendo un poquito más. Y según yo voy aumentando de peso, también mi metabolismo va aumentando, con lo cual habría que reajustarlo cada vez que yo voy cambiando un poco de peso. O simplemente cada vez que me estanco le subo 250 calorías y lo hago así de forma automática y también funciona.
Vale. Para ver esto, una vez que ya tenemos el paso número 2, ese ligero déficit calórico que ya hemos calculado, ahora empezamos a ver el resultado y a monitorizarlo. Y aquí quiero traer un ejemplo de un caso de éxito que ha sido Gonzalo Ortega, que ha trabajado conmigo desde septiembre del año pasado. Este chico quería rellenar desde el primer momento la categoría de 83 kilos. Él empezó conmigo 78 kilos y al final lo que hemos hecho, hemos llegado hasta 84,7 kilos. Que eso fue en abril. ¿En mayo? En febrero, No, marzo. abril. Sí. El 20 de abril. Aunque luego, bueno, aquí la gráfica termina en este punto, pero luego seguimos trabajando a día de hoy. Ahora mismo no está en ese mismo objetivo, pero digamos que ya el objetivo de completar la categoría lo consiguió, compitió en el Junior y hizo su mejor competición hasta la fecha. Un 8 de 9 y no sé cuántos kilos mejoró, pero mejoró todo más de 10. Muy bien. Aprovechó la categoría, hizo un buen trabajo, se recuperaba bien y vimos que un chico desde 78 kilos hasta 80 y casi 85 son casi 7 kilos de subida. ¿Vale? Ahora mismo en 83 o 80 no sé cuánto, estamos bajando un poquito, pero bueno, el objetivo que teníamos lo complementó y vemos cómo semana a semana va subiendo, a veces alguna semana que va para atrás y eso tampoco te tiene que preocupar. Por ejemplo, vemos aquí en la semana número de 19 a la 20 que pasa de 82,6 a 81,4. Pues hay semanas que el peso puede bajar y no simplemente por ver que baja una semana hay que hacer cambios. Aquí tampoco se ve exactamente la pauta en calorías y demás, pero bueno, se ve que cada vez es un superávit calórico bien ajustado. Vale. Cuanto al ritmo de subida, podemos calcular que nuestro peso debe aumentar entre 0,25 y 0,5% de nuestro peso por semana. ¿Vale? Haciendo rápido, si yo peso 100 kilos, debería aumentar por semana unos 250 gramos. Y si puede ser más inferior, seguramente tenga más posibilidad de que gane masa muscular en lugar de grasa. ¿Vale? Tengo que intentar maximizar el tiempo que estoy en volumen. Al final, digamos, que hemos dicho al principio, que el periodo de subida de peso es el periodo en el que mejor te vas a recuperar, en el que mejor vas a rendir. Entonces, mientras más alargue este proceso, también mejor. Más tiempo, exacto. Claro, si no tengo un periodo, una competición a la vista ya, que me diga usted, tienes que llegar, Alberto, en 3 meses a este peso porque es ideal, pues si tengo un año completo y puedo ir lo más lento posible, mejor. Porque es mucho mejor y voy a tener que frenar mucho menos minicuts, menos periodos en los que no sé que tenga que bajar porcentaje de grasa. Mucho mejor si lo hacemos lento que si lo hacemos rápido. De hecho, te iba a decir eso claro, cómo de común es encontrarte casos en los que quizás te va un poco por encima, incluso que digas, ¡buah! Hemos estado X tiempo y estamos pasándonos un poco del porcentaje de subida además ideal, entre comillas, aunque bueno, ideal no me gusta la palabra, pero entiendes. ¿Cuántas veces tienes que hacer estos minicuts? Y cómo entre comillas, hater puede llegar a ser decir, intentar evitarlo lo máximo posible. A ver, lo ideal sería eso, centrarnos en subir lo más lento posible y quitarle un poco la prisa al atleta. Siempre y cuando nosotros lo que nos tenemos que centrar como nutricionistas o como en tu caso entrenador es que se centre sobre todo en el rendimiento. O sea, es decir, nosotros desde fuera lo estamos calculando, estamos midiendo las cosas con números porque nos hace falta algo para medir el progreso, pero al final, ¿qué es lo que nos interesa de verdad? Vuelvo y repito, es el rendimiento externo. Si tú estás cada bloque mejorando las marcas, te sientes bien en las sesiones, te recuperas, no tienes molestias. Eso es donde hay que poner el foco y no tanto en el peso al que estamos llegando. El peso es mi trabajo, es lo que yo quiero hacer contigo para que llegues al mejor rendimiento. Pero tú eso déjamelo a mí, no te centres tanto en el peso y tan rápido. Y es una tarea complicada, de hecho, hacer que el atleta lo entienda bien y que lo mantenga, porque una de las cosas que más vemos es que todo el mundo para entrar a la categoría pide una nutricionista y todo el mundo sabe hacer volúmenes y sabe llegar a la siguiente categoría. Te iba a decir literalmente eso, bro. Me da la sensación como que la gente, a los Nutri, entre comillas, como que os veo como que dentro del Power os suelen contratar para, vale, quiero meterme en categoría, quiero bajar, pero de cara a su vida, que quizás puede ser lo más relevante realmente a largo plazo, el hacer bien una subida, más que hacer bien una bajada en el corto plazo. Y es como que veo que todavía no está muy implantado eso de incluso tener un nutricionista gran parte del año. Claro, eso, al final la gente cree que se puede subir de peso, o sea, subir de peso es muy sencillo. Al final, si tú estás en un superávit calórico, puedes conseguirlo fácilmente comiendo simplemente mal, procesados y demás, y vas a llenar. Pero es que lo realmente difícil es, con comida de verdad que te aporte para tu rendimiento, subir de peso, porque son comidas que son con una densidad calórica más baja, que cuesta comer, que las personas piensan que personas que tienen un nivel alto, que hacen las cosas bien, lo que tienen que comer, tienen que esforzarse por comer. Realmente hay personas que suelen sin esforzarse. Eso significa posiblemente que tu dieta no sale mejor o tu composición esté muy lejos de lo ideal. Pero una persona con una buena composición y que coma bien tiene que esforzarse un montón por subir de peso y por ganar masa muscular, porque no es lo mismo eso, intentar subir de peso a base de helados o a base de procesados, alimentos que son los adecuados, que a base de una buena cantidad de vegetales, de frutas, una selección de carbohidratos también de calidad, proteínas de calidad y demás.
que eso es lo que hace que cueste y al final el plato se hace así de grande y tú dile a un tío de 79 kilos que tiene que comer 4.000 calorías a base de arroz y tiene que echarle la verdura obligatoriamente porque es que está la nutrición. Entonces, es un problema que hay mucho en el mundo del powerlifting y que se va a repetir, porque al final la gente también entiendo que quiere ahorrarse ese dinero y piensa que lo puede hacer, pero los que no te pagan ahora porque piensan que se lo pueden ahorrar, vendrán después para bajar de peso y su rendimiento será peor. Entonces, Entiendo. Si tú te pones a fijarte en los mejores atletas del país, la composición que tienen y demás cómo comen, seguramente te des cuenta de que nunca se relajan al 100% del todo, que siempre mantienen los mínimos, siempre intentan comer bien y que cuesta. O sea, que realmente, yo creo que hay una especie de mix entre esa falsa sensación de control de que sí que pueden hacer un volumen, porque realmente lo que tú has hecho, sí que pueden hacerlo, y aparte por intentar reducirse ese coste asociado, que muchas veces al final dentro del power todo el mundo sabemos cómo, no creo que son ahora, pero han sido durante mucho tiempo en cuanto a lo que perciben de valor de un nutricionista, de un entrenador y demás, y creo que durante mucho tiempo ha sido como, bueno, si me lo puedo ahorrar, me lo ahorro. Creo que, o quiero pensar que está cambiando un poco el tema. Pero bueno, ya veremos qué tal. eso sí, lo iremos viendo. Sí. Vale, pues ahí tenemos un poquito el funcionamiento y luego cuáles serían los macros que recomiendo yo y demás. Lo primero, quiero abrir un pequeño paréntesis a la fibra, que es uno de los nutrientes más olvidados y de hecho uno de los que más salud aportan y de los que casi nunca se habla. Bueno, ahora se empieza a estar hablando un poquito más y que la gente lo empieza a entender, pero digamos que la fibra es un nutriente esencial, sobre todo para mejorar la microbiota, para mejorar la calidad de la dieta y demás. Y tenemos que intentar consumir una buena cantidad de fibra de forma diaria, ¿vale? Esto se va a encontrar en productos integrales, en frutas, en frutos secos y demás. Y aprovecho ahora para comentarte una cosa, y es que si eres entrenador o nutricionista y piensas en empezar a utilizar la plataforma Effort, tienes un 30% de descuento con mi código en el primer mes. AlbertoGR30, 30% de descuento en el primer mes. Así que nada, me ayudaría bastante si lo utilizas. Un besito y te dejo con el podcast. Una regla que podemos encontrar en la OMS es 14 gramos de fibra por cada 1.000 calorías de dieta. Es decir, si yo tengo una dieta de 4.000 calorías, multiplico 14 por 4 y ahí tendría, digamos, la cantidad que necesito. Aunque, bueno, también tenemos recomendaciones que están cerca de unos 25 o 30 gramos de forma diaria, pero esto sería un poco más preciso a la cantidad de comida que estás comiendo. Entonces, si eliges bien la comida, no hace falta comer nada integral, que si ya metes 3-4 frutas y 2 raciones de verduras y 40 gramos de frutos secos o 30 gramos, que es lo que se puede hacer en volumen, ahí tienes esa cantidad de sobra. Vale. De hecho, no sé si lo hablé con Adri o no sé dónde lo escuché también. Bueno, que al final como que la fibra no hay un techo tan claro como a lo mejor con la proteína, como se dice, o he escuchado un poco cuanta más fibra, entre muchas comillas, mejor. Es como que no hay un techo tan claro de, vale, no metas más de X cantidad, a priori, ¿no? Vale, sí, yo en principio no pondría un techo, sobre todo en personas más de a pie o personas con un peso que tengan que mantener. Cuando estamos en volumen sí que pondría un poco más el techo, porque si tú tienes una dieta de verdad bien seleccionada y empiezas a meter todo integral, que así por ejemplo en mi contexto, yo por ejemplo en mi día a día como muy poca carne, como muchos legumbres y demás, si como todo de forma integral, es decir, aparte de las legumbres, todo esto que como voy comiendo, le incluye arroz integral, pasta integral, patatas con la piel y todo, va sumando tanta cantidad que la saciedad va a aumentar tanto que te lo va a dificultar. Vale, entiendo. Pasa el caso contrario, que tienen que mantener peso, aumenta la fibra hasta el máximo, a excepción de la comida previa al entrenamiento. Vale. Todo el tiempo intento incluir los cereales con fibra, fruta con la ¿Previo al piel. entrenamiento? ¿Por qué? Por curiosidad, que no soy consciente. Por el vaciado gástrico, porque al final, o también habría que ver el tiempo que tienes, pero justo la comida antes del entrenamiento, por hacerla un poco más ligera y llegar con esto más vacío y demás y llegar bien al entrenamiento, se suele recomendar disminuir al máximo posible la fibra para que llegues en las mejores condiciones posibles. Que si igualmente comes a las 2 y entrenas a las 5 y no has comido un montón, vas a llegar bien. Pero bueno, si tú el resto de comidas las haces bien y quitas toda la fibra o quitas bastante cantidad de fibra, no va a pasar nada porque tú en el resto del día ya has llegado a tus necesidades. Sí, entiendo. Vale. Pero eso, en un contexto, digamos, en un contexto de hacer las tareas bien, una persona que cueste subir y esté subiendo poco a poco, sí, yo sé que pondría un tope en la fibra porque he visto, tanto en mi caso personal como en casos de personas que les cuesta de subir, que si pones fibra hasta el infinito no van a llegar a las calorías que necesitan y ahí se acaba esto. También es una muy buena medida, por ejemplo, para trabajar la obesidad, el sobrepeso, simplemente para mantener el peso adecuado. Vale. Cuando tenemos propensión a subir de peso. Y luego, en cuanto al resto de macronutrientes, tenemos proteínas, grasas y carbohidratos. Me voy a centrar primero, voy a ir casi de abajo hacia arriba. Vale. Que
los carbohidratos. Los carbohidratos, digamos, que va a ser nuestros mejores amigos para el rendimiento deportivo y en la actualidad estamos viendo mucha evidencia científica que nos dice que tiene mucha más importancia de la que se creía y le está quitando importancia a la proteína y a la grasa siempre y cuando se mantengan un mínimo. O sea, lógicamente no se puede consumir cero. Pero sabemos que los carbohidratos van a ser nuestra fuente principal de energía para el tipo de esfuerzo que estamos haciendo. ¿Y qué pondría aquí como mínimo? Intentar sobrepasar los 5 gramos por kilo de peso de forma diaria. Si peso 80 kilos, 5 por 80, 400 gramos de forma diaria como mínimo. Si puede llegar a 6, 7, 8 gramos, yo creo que entre 5 y 8 sería todo el mundo porque no es un deporte que se gaste tanto como un ciclismo o un deporte de resistencia. Pero entre 5 y 8 gramos, sobre todo estando en subida de peso, sería lo ideal. ¿Cómo puedo llegar a esto? Pues sobre todo, pues si veo que no llego con las calorías que necesito, pues en los rangos de proteína y de grasa, pues intentaría tirar un poco más por lo bajo, porque sé que con esas cantidades igualmente voy a llegar. Pero eso, llegar a este punto, si veo que no llego de una forma normal, pues entonces reduzco me pongo en los rangos inferiores de los otros dos que quedan. ¿Vale? Entonces, sobrepaso los 5 gramos de forma obligatoria. Ahora vamos con la grasa. Entre 1 y 1,2 gramos de grasa de forma diaria, también sería ahí lo ideal. 1 es fácil de llegar, entre 0,8 y 1 sería como lo cómodo en otras situaciones, pero aquí entre 1 y 1,2 y podría ir un poco hacia arriba si soy una persona que le cuesta muchísimo subir hasta 1,5 sin ningún problema. Y la proteína, que es uno de los temas más controvertidos de cuánto hay que consumir. Lo que vemos aquí, ¿qué pasa con la proteína? Que el pensamiento más normal y más común es que cuando quiero generar masa muscular que tengo que comer más proteína. Y de hecho aquí siempre es paradójico, pero es justo lo contrario. Cuando quiero generar masa muscular, la cantidad de proteína que tengo que consumir no es que sea menos, o sea, que sea poca, sino es menos en comparación que en otros momentos. O sea, igual podremos comer menos cantidad y podemos seguir construyendo masa muscular porque estamos en un momento de superávit calórico, estamos en un momento de abundancia. Es decir, mi cuerpo no tiene necesidad de destruir masa muscular, con lo cual, con una cantidad suficiente para recuperarme bien y tener la suficiente proteína como para generar nuevos tejidos, es más que suficiente. Entre 1,2 y 1,8, seguramente en deportistas de fuerza se puede conseguir casi todo. Si ves que eres una persona que siempre ha pensado que la proteína es importantísima, vete por el rango alto y quédate ahí que no pasa nada. Entre ese rango vas a estar siempre saludable y de hecho yo soy de las personas que piensa que tú de forma diaria puedes ir variando un poquito la proteína, que no es imprescindible todos los días consumir 1,6, 1,7, 1,8, sino que en ese rango es más que suficiente. Si ves que ha habido un entrenamiento más fuerte, puedes aumentarlo un poco, pero que... ¿Podríamos decir que el macro más sobrevalorado es la proteína? Sí. Podríamos Realmente decirlo, sí. Realmente sí, porque al final, eso yo creo ha sido por la industria, por el marketing y demás. Sí. Estamos viendo que la proteína se le da una importancia de la hostia cuando hace 15 años en el Mercadona no había un producto proteico. Y ahora los vemos en todos lados y pensamos que la proteína es inocua, ¿no? Cualquier persona que quiera bajar de peso, esto es proteico, entonces no sube de peso. Y, a ver, las mismas tienen calorías igualmente. Así que si te estás pasando, si llegas a un superávit calórico, subirás de peso. Pero no, la proteína, con mucho menos de lo que se está consumiendo, de lo que se ha recomendado consumir en deportistas y personas no deportistas, es más que suficiente para llegar. Y vamos a priorizar el carbohidrato para tener un entrenamiento de calidad, que eso me va a aportar mucho más beneficio que un alto consumo de proteína. Vale, entiendo. Vale, sí. Sí, Andrés, si quieres. No, creo que ya no sé si era la última. Vale, pues. Más. Vale, y esto creo que era los errores. Ok, pues eso, atendiendo un poquito también los errores más frecuentes que ya hemos mencionado un par a lo largo de la presentación, pero es subir de peso demasiado rápido, sería uno de los errores frecuentes, es decir, sobrepasar ese 0,5% de peso de forma semanal. Si puede ser, mientras más bajo sea, mejor. Si subo cada semana 0,1 y lo mantengo durante 50 semanas, pues genial, mucho mejor que si subo al 0,25% durante 15 semanas. Luego también que podría ser otro problema, exceso de comidas libres. O sea, lógicamente, cuando estamos en una subida de categoría o demás o subiendo de peso, las ganas de salir a comer fuera pues aumentan, ¿no? Y digo, bueno, pues como estoy en volumen, pues puedo salir a comer y a cenar fuera 2 o 3 veces y no pasaría nada. Bueno, pues lo ideal es que lo regulemos, al igual que cuando estamos bajando de peso no tenemos vía libre, pues aquí se puede tener un poco cierta más flexibilidad, porque sí que nos interesa ese superávit calórico, pero que tampoco sea esto barra libre. Sería el segundo. Sí, lo ideal, entre comillas. El tercero, lo que acabamos de mencionar ahora mismo, comer demasiada proteína. Pensar que necesitamos consumir grandes cantidades de proteína para recuperarnos cuando con mucho menos de lo que se piensa y de lo que se consume, una persona que tiene una dieta omnívora llega a 1,8 de gramos de proteína fácil y sencillo, sobre todo si ha tenido ya ese pensamiento de hay que incluir proteína en todas las comidas y comer 50 gramos de carne en cada una de las comidas. Si esa persona ya pensaba eso, se pasa de gramos
por kilo de peso fácilmente. Entonces, comer demasiada proteína también, digamos, es un problema, sobre todo cuando eso desplaza la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo en el día y hace que no consumamos 5 gramos de carbohidratos. Entiendo. Cuarto punto, lo que acabo de comentar, comer pocos carbohidratos. Si yo como poca cantidad de carbohidratos, lo mismo, pues la calidad de mi entrenamiento va a ser peor, ¿vale? Yo voy a estar bien recuperado porque estoy comiendo buena cantidad de calorías, pero es que lo que yo voy a utilizar durante el entrenamiento y lo que me va a permitir hacer un entrenamiento de calidad desde el principio hasta el final va a ser una alta cantidad de carbohidratos. Entonces, que me interesa mucho más eso. Y quedarme corto de proteína sería mucho mejor situación que lo contrario. Que ir en exceso de proteína, quedarme corto en carbohidratos y que mi entrenamiento fuera una mierda. Vale, entiendo. Y luego también, te iba a decir, ahora que estás diciendo esto, justo me he acordado, al final, al principio hemos estado hablando sobre lo variable que pueden llegar a ser los días a nivel de gasto energético y comentaba, bueno, que diariamente, idealmente quedaron un surplus a priori cada día. Pero ¿qué ocurre? Supongo que con la gente que no tiene una vida tan estable y al final yo tengo atletas, tú tendrás también atletas barra clientes de nutrición, que su vida cada semana es una locura, es cada semana es distinta, cada día te entrenan un día distinto. En estos casos recomendarías, por ejemplo, vale, mantengo siempre la misma estructura y ya se irá balanceando a nivel semanal, o ¿cómo lo haces? Yo me aseguraría de darle una buena educación donde que el cliente entendiera que que las proteínas y las grasas más o menos van a ser estables a lo largo de todos los días y eso no va a ¿Vale? cambiar y lo que va a ajustar son los carbohidratos. Esta Entiendo. persona que de repente este día no tiene que entrenar, pues sabrá que tiene que ir como al rango inferior, ¿no? No le hace falta tanto, entonces su superávit calórico lo consigue con mucha menos comida. Entonces ese día, en lugar de consumir 150 gramos de arroz en comida y cena, consume 90. El Vale, día que tiene un entrenamiento ligero consume 120, el día que sabe que tiene un entrenamiento potente sabe que tiene que meter 150 gramos. Y la proteína siempre y la grasa se va a mantener parecido. Y vale, esa es una forma muy sencilla de trabajar y que funciona de forma correcta, sin complicarse demasiado la vida. De hecho, yo vale, eso me es una gusta. cosa que aplico yo bastante de no te compliques. O sea, yo también soy de estas personas que dice que no hace falta pesarlo todo, hace falta tener un poco un criterio y saber un poco diferenciarlo, cuánto hay que consumir cada uno de los días y que lo vayas modulando un poco. Pero no hace falta pesarlo todo, porque tu Vale, cuerpo entiendo. a la misma cantidad de comida no va a responder igual todos los días. Por mucho que Entiendo, te vale. digas dentro que afuera, pero bueno, Vale. eso ya es otro tema. Vale, quinto error común, cambiar completamente la alimentación. Hay personas que cuando están en definición eligen una serie de alimentos que creen que son los mejores, que le van a ayudar un montón y cuando suben de peso, cuando están para subir de peso hacen justo lo contrario y cambian otra vez todo. La alimentación debe ser muy parecida, simplemente tener que haber pequeños ajustes pues que te favorezcan un poquito pues, ese objetivo que tienes. ¿Que ves que este alimento por consumirlo consume mucho más de lo que necesitas si estás en definición? Pues entonces o lo reduces o lo eliminas porque ves que no te beneficia. Pero en general el 70-80% de tu alimentación tiene que ser muy parecida en un momento u otro, simplemente cambia las cantidades porque tu objetivo es distinto. Vale. Pero puede cambiar totalmente. O sea, sí que en definición vas a tirar mucho más de patata cocida y en volumen vas a tirar mucho más de pasta y arroz. Ya está. Vale. ¿Sabes? Las serán parecidas, las carnes deberían ser parecidas porque me interesa mucho más una pechuga de pollo que carne picada independientemente del contexto por tema de salud, así que tampoco vas a cambiar la pechuga de pollo en definición y carne picada en el volumen porque tiene más calorías y no, porque está aportando cosas que también no me interesan. Entonces, por eso Ok. a ver, siempre una alimentación muy parecida. El siguiente problema, no controlar el peso. Es decir, ir a por mi cuenta, yo subo de peso, tal, me pongo a comer y ya está. Y de repente darte cuenta que has subido mucho de peso sin darte cuenta y ya estás casi en categoría y te ves con una barriga enorme cuando partías de un punto muy definido y de repente estás perdido en composición corporal y con un peso muy por encima del que deberías para el momento que estás. Entonces, el Ujú. peso, esté en el objetivo que estés, si quieres ser lo más competitivo posible, hay que controlarlo siempre. Por suerte y por desgracia estamos en un deporte donde el peso influye, el peso hay que saberlo para competir y hay que tener siempre un mínimo. Si tengo algún problema con controlar el peso, sí que se pueden utilizar técnicas que me hagan pesar con menos frecuencia, pero siempre hay que ver un poquito por dónde van los tiros. Vale. Sobre todo cuando estoy buscando cambios. ¿Sabes? Si Sí, yo sí, estoy entiendo. una persona estable, puedo privarme de la báscula un montón de tiempo, que no va a pasar nada porque mi cuerpo siempre va a ir al mismo peso, a ese punto de donde se encuentra en equilibrio. Pero si yo estoy buscando cambios, debería controlar mi peso siempre, porque es que no quiero ser el que estaba siendo al principio, quiero cambiar, entonces tengo que controlarlo y tengo que medirlo. Si no, pues igual el resultado no es el que quiero. Vale. Sí, es lo típico de que lo que no mide no lo controla, entre lo mío, ¿no? No puede Eso mejorar aquello que no mide, o al menos no sabes si lo está mejorando. eso es. Y eso, entonces, personas que tengan un poquito más de problemas con esto, pues deberían igual trabajar. O sea, Sí, hablo sí. así, porque estoy tirando como a personas, o sea, hablando del contexto de personas que tengan un problema con controlar el peso todo el año, pues mira, pues igual habría que trabajar algo antes de continuar en el powerlifting si queremos
Sí, al final, en un deporte de peso, en un deporte donde tienes que saber tu peso, tienes que también, entendiendo que es complicado y que cada contexto individual, pues bueno, no lo conocemos, pero sí es cierto que tienes que evaluarlo, porque mira, si tu nutricionista necesita saber tu peso y tu entrenador necesita saber tu peso, por ende, quizás tú también tienes que aprender a mejorar esas cosas a nivel interno. Eso es. Y bueno, que son gestiones que una vez que tú, que yo creo que son cosas que, bueno, yo he tenido experiencias con distintos clientes y que cuando tú empiezas a hacer las cosas bien y cada vez estás más contento porque estás teniendo los resultados que más o menos te esperas, esto se va mejor. La situación siempre va mejor. Y en el momento que más descontroláis suele ser cuando coincide que tú también estás peor con el tema. Entonces, Sí, sí. por experiencia personal puedo decir que cuando haces las cosas bien, todo esto también va para mejor. Vale. Vale, por último, despedir al Nutri porque puedo hacerlo solo. Literalmente lo que estabas hablando al principio, ¿no? Es subida de peso, Martín, nos vemos ya el año que viene cuando tenga más en categoría. Vale, perfecto. De repente me llegan 3 atletas a último momento, falta 2 meses con 4 kilos por encima o 1 kilo por encima, pero una composición terrible. Y digo, bueno. Dirías que esto te pasa mucho, o sea, dirías que tú te pasa. Sí, ¿no? Sí, me pasa con más de uno. De hecho, yo con más de un atleta tengo palabrado de que nos vemos cada vez que sea una competición a falta 3 meses, lo que sea, porque ya sé cómo trabajo con esa persona y el trabajo que tengo que hacer para cambiar el planteamiento es poco. Eso con personas nuevas no lo hago. O sea, de hecho, ya tengo, digamos, cerrado el cupo a personas que me vengan desesperadas al último mes. Esas no las acepto. O si las acepto, igual le pongo el precio bastante más alto y listo, porque al final es un marrón para mí. Sí, sí. Más compleja cuando no me han dado la oportunidad de hacer las tareas bien, cuando era más fácil, me está poniendo sobre el trabajo difícil. Sí, para mí es un servicio, entre comillas, un servicio distinto, que para mí ya sé que podría, entre comillas, cobrarse distinto, no es lo mismo. Es decir, vale, 2 meses y me meten en categoría a vamos a empezar a subir de peso, entre comillas. Sí, es el servicio de nutrición, pero el riesgo que tú vas a tomar como nutricionista es completamente distinto. Por ende, el valor que puedes poner es totalmente lícito que lo subas todo lo que tú quieras, entre comillas. Y luego, sin miedo, yo también soy de esos nutricionistas que le he comentado más de un atleta de que si no entra en categoría, le devuelvo todo su dinero. Va muy Todo lo bien. que me ha pagado se lo devuelvo. Sí, sí, Sé que muy bien. primero la persona más interesada en entrar en categoría es esa persona. Entonces, con lo cual, esa persona es capaz de desnutrirse voluntariamente. Entonces, estoy seguro. Pero por mi trabajo no va a ser que no entre en categoría. Si yo acepto ese contexto es porque creo que puedo hacerlo. Entiendo, sí, Entonces, sí. una cosa que está fuera de mis manos, diré, oye, mira, estás 8 kilos por encima, yo no soy de estos making weight que te meten como si fuera un boxeador, yo ese trabajo no me gusta hacerlo. Vale. No sé hacerlo bien y no lo haría tampoco. Bueno, es Entonces, perfectamente lícito. O sea, es perfectamente lícito también que tú seas consciente de lo que te gusta y lo que no y que se transmita. Porque yo creo que mucha gente a día de hoy puede ser que te llegue alguien y tengas que hacer algo que no has hecho nunca, que no eres consciente y diga, bueno, lo cojo y a ver qué pasa. Y yo creo que tú también tengas la transparencia para decírselo a la gente de, mira, yo esto no lo voy a hacer, pues. no lo veo ético, en plan, pones en riesgo su salud, sobre todo si no lo controlas, demás, si sobre todo no estás con esa persona delante, que al final Sí, también por la experiencia y por lo que he podido aprender, cuando trabajas con boxeadores y estás ahí presencialmente, controlando sus variables y demás, es más sencillo que las cosas funcionen bien, pero con este trabajo que es casi siempre online y demás, y tú haciendo tus sí, cosas sí, por tu cuenta, ya me irás contando qué tal, sí. ahí de repente toda la culpa es tuya, ¿sabes? De repente igual lo ha hecho mal todo esa persona, pero la culpa es del nutricionista que ha sido el que le dijo que tenía que comer 120 gramos de pan. Sí, sí, sí. Me lo puedo imaginar. Que, vale, bro, y también te iba a decir, bueno, ya pues, si quiero dejar convertido en pantalla, porque para la gente que también está aquí, bueno, hemos estado hablando de Nutrient Power durante mucho tiempo, quedan creo que 5 minutos de llamada, y cosa importante, la gente a lo mejor que está aquí, que te conozca del Power, a lo mejor no es consciente de lo que hablamos en su momento, que a mí me sorprendió bastante, yo ni siquiera lo sabía, y es que bueno, ahora también está metido dentro de otro mundo, has comentado un poquito, y para que la gente también lo sepa. Vale, pues sí, lo que le comenté a Alberto en su día es que actualmente soy el nutricionista de la selección española de béisbol y softball, que es un deporte poco conocido, pero bueno, a mi favor tengo que decir que es un deporte que se practica bastante más que el powerlifting, ¿vale? Sí, En plan, bastante más. bastante, en plan, hay fichas porque tú piensas que es un deporte, es de equipo y practican muchos niños, quiero decir, Pues entonces ahí claro. ya suben las fichas. Este es un deporte que hasta los 17 años es casi imposible que lo hayas hecho. Entonces, Vale. simplemente con las fichas que hay, con todas las personas latinas que hay en España y demás, pues se practica muchísimo. Es un deporte que se mueve mucho en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Japón principalmente. Aquí en España se mueve, pero por esa descendencia que hay, pero o sea, también hay muchos españoles practicándolo. Y desde enero de este año he empezado a trabajar ahí, por eso estoy un poquito más desconectado de las redes y demás, justo ahora en verano, porque he tenido bastantes viajes. O sea, literalmente, justo ahora en verano son todas las competiciones internacionales, he estado viajando por varios países y demás, y bueno, pues esa es la noticia que estamos. Vale, y te voy a preguntar, bueno, dos cosas. Número uno, ¿te atreverías a decir así más o menos triple histórico? ¿Cuánta gente puede haber haciendo béisbol barra softball en España? Yo diría que unas 10.000 personas, 8.000, 10.000 personas. Hostia, qué loco, en la vida lo hubiese dicho, ¿eh?
en la Y vida. digamos, seguramente también hay unos cuantos más que hacen Sí. sin ficha, con lo cual sumaría unos cuantos más, ¿eh? Hostia, sorprendente, bro. Y luego, también una cosa que habíamos hablado pre-podcast, que es cómo de diferente es tu trabajo en nuestro deporte, que es individual, con necesidad de meterte en una categoría, versus un deporte colectivo, donde me da un poco igual tu peso exacto, ¿no? Digo yo. Vale, aquí tengo que barrer a favor del powerlifting, que aquí sí es verdad que el atleta promedio de powerlifting sabe una barbaridad de nutrición en comparación con otros deportes. Vale. Hasta comparado con fútbol, que es un deporte que es mucho más profesional, pero el atleta promedio de powerlifting, al ser un deporte individual que depende de ti y principalmente es un deporte de una característica que es la fuerza, la composición corporal es fundamental para un buen rendimiento. En cambio, en muchos otros deportes, por ejemplo, el béisbol no es tan prioritario porque al final es un deporte donde mezcla velocidad, potencia, habilidad con las manos, agilidad, inteligencia. O sea, digamos que es un deporte mucho más completo, como que requiere más cosas que no solo es la fuerza y la potencia. Sí. Entonces, una de las principales diferencias es eso, es que hay mucho más conocimiento de powerlifting. Otras diferencias es que una tiene categoría de peso y otra es un deporte grupal donde no hay categorías de peso. Uno de los beneficios que suele haber es que mientras más peses dentro de una buena composición y estés atlético, mejor, porque vas a pegar la fuerte. Y que no hay tanto control en cuánto se come. Se habla mucho más de plato de Harvard, de buenos alimentos, de cambios en la dieta, ¿sabes? En plan, mejores que de macronutrientes. No tienen ni idea de proteínas. Sorprendente, ¿eh? Sí, digamos que la nutrición, antes de que yo pasara por ahí, era un plano no secundario, sino el plan Z, de mejor plan Z. Quiero decir, pensaban que no era nada importante y por suerte ahora con mi llegada pues, está cambiando un poquito y la gente se da cuenta de que es importante. O sea, que también vale. fundamental en su rendimiento. Me mola, tío. A nivel, así como ya para terminar, que ya poquito, ¿cómo de diferente en una escala como del 1 al 10, cómo de diferente es tu trabajo siendo nutricionista para Power versus nutricionista para tema de béisbol y demás? Diría que un 7 o un 8. O sea, es un mundo totalmente distinto. O sea, en el powerlifting te centras principalmente en un trabajo online, de hablar con una persona, educarla, decir que aprenda las calorías, cuáles son los macronutrientes, cuál es el mejor suplemento. Y allí vas y le dices, oye, que tienes que comer esto. Y dicen, ¿esto? Vale. En plan, ¿esto hay que comer antes? Vale. Martín, ¿puedo comer un kebab después del partido? Y digo, no. Y me dice, pues me lo como. Les da igual. Es muy diferente y ahí mi trabajo principalmente, para el que más me han llamado es, o sea, sí que es para que quiero que haya una educación nutricional y trabajo con ellos mucho el trabajo online, trabajo presencialmente ahí como de meetings constantemente, pero el principal trabajo es que tengan una buena hidratación al momento, que les ajuste el peso, que sepan cuánto pierden, que tengan como una comida antes, durante y después de los partidos y entrenamientos, y digamos que tengan unos fundamentos bien hechos. O sea, que no haya, por ejemplo, alimentos que no son los correctos en el partido, que beban lo que tienen que beber, que se suplementen de una forma adecuada o que cosas que no puedan usar, que no las usen, porque también hay muchos controles y demás. Hay mucha gente que puede usar, hay mucho más desconocimiento y mucho menos miedo a utilizar cosas que no son. Entonces el trabajo es muy diferente, es más de educación y más de acompañamiento y en tienes mucho más de plan nutricional. Es muy parecido al entrenador, en plan un seguimiento constante, de ver cómo evoluciona el peso, de ver cuándo compites a qué hora. Y hay mucha más responsabilidad en powerlifting. Allí es mucho más, como es un grupo, se deriva al grupo, ¿no? A ver quién... Entiendo. Y ya por ir terminando, te diría, ¿qué le diría al Martín de hace un año? Que encima hace un año yo creo que esto ni se te planteaba, ¿no? Bueno, estaba ya un poco en mi mente, pero bueno. Sí. ¿Qué le diría? Yo, uno de los consejos que aplico conmigo mismo y que me gusta recomendar es trabaja en silencio y a la gente no le digas lo que quieres hacer, dile lo que ya has hecho. Vale, esto me acuerdo que me lo dijiste. Cuando me dijiste esto, me acuerdo que me lo dijiste. No, a la gente no le digas nunca lo que quieres hacer, lo que está en tu mente, porque cuando se lo dices pueden pasar varias cosas. La primera de ellas es que cuando tú comentas algo, es como que ya dejas de soñarlo tanto porque crees que se está haciendo un poco más real y igual no has hecho ni un solo paso. Y cuando tú todavía lo tienes en silencio, solo lo está en tu cabeza o se lo dices solo a las personas que de verdad puedan aportar, que eso también es importante, hay que comentárselo. A esas personas que en el camino te puedan echar un cable, coméntalo a tu pareja, a alguien que sepas que sabe algo, tal, pues coméntalo. Pero a las personas que no pueden aportar nada, no digas lo que quieres hacer, dile lo que ya has hecho. Cuando lo has conseguido, celébralo con tu gente. O sea, retomamos, hacemos y luego recorto y listo, ¿sabes? Lo último que he dicho es lo de la familia. Sí. O algo así. Vale, que eso, siempre va a haber como amigos, familia que le puedes comentar estas cosas, pero no te van a aportar mucho, sino que igual estas personas lo que te van a hacer es animar cuando te vayan las cosas mal y los necesitas,
o simplemente cuando tú se lo comentes tampoco te pueden aportar demasiado, entonces mejor espératelo, cállatelo y trabaja duro y consíguelo y luego celébralo con ellos. Eso seguramente te aporte muchísimo más. La verdad es que ha sido una filosofía que llevo aplicando un tiempo largo y todos los pequeños objetivos que he ido consiguiendo han sido así. Se lo he comentado a la gente que de verdad podía aportarme algo positivo en ese camino y ya cuando estuviera, pues ya se lo he ido comentando a quien tenía que hacerlo en el orden que tenía que hacerlo y la verdad que me ha funcionado. Me mola, de hecho es que me acuerdo de este momento, estuve hablando, estaba también con Javicho, que es colega mío y demás, y la gente que está aquí lo conocerá, supongo, y como que luego lo hablamos de esto, de, buah, en verdad es que, o sea, como que siempre hablábamos de esto, de lo diferente que es la gente, de que hay gente que es como muy delusional, entre comillas, luego gente que es un poco más working silence, y me acuerdo que ese fin de lo estuvimos hablando, pero me mola, bro. Pues nada, tío, me ha molado bastante, la verdad, la salida, espero que la gente también. Ya de paso aquí un pequeño inciso, es que si ha llegado aquí la gente... La idea que estoy haciendo con el tema de las Nutri, de los que estoy juntando, la idea es eventualmente hacer una mesa redonda. Así que si alguno de vosotros tenéis dudas sobre los vídeos que hemos estado haciendo y os gustaría algún tipo de debate, que lo podéis dejar en los comentarios, podéis decírselo también a Martín, le sobeáis un poco, le decís cosas, e idealmente en algún momento traer una mesa redonda con 2, 3, 4 Nutri, tratando de algún tema que pueda estar interesante. Así que nada, Martín, muchas gracias, tío, y esperamos Un vernos en placer. algún campeonato pronto, Rey. Así que Eso eso. es. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Un placer, pues nada, Alberto. tío.